Mimoso, ignorante y machista. Conseguimos la legalización del aborto en Argentina y otra vez fue más que una consigna y más que una ley. Miles de historias guardadas bajo 7 llaves salieron a la luz en las conversaciones entre madres e hijas, entre amigas, en las parejas, pero además reconocernos con derecho a decidir nos fortaleció personal y colectivamente, y eso es intolerable para las derechas y hasta para algunos que, aún considerándose progresistas, ahora, cuando los ultraliberales los desplazaron del gobierno, se cuestionan si ese resultado electoral adverso que obtuvieron en 2023 no se dio a que fueron demasiado lejos con concederle a nuestro movimiento sus demandas democráticas. Más allá de la lucha persistente de las mujeres y de la diversidad sexual, rindió importantes frutos la alteración del gobierno de progresistas y ultraliberales reaccionarios tuvo como consecuencia la institucionalización de gran parte del movimiento feminista por unos y más tarde la estigmatización por parte de los otros. Los primeros respondieron a movimiento que se extendía ampliamente, atravesando generaciones y sectores sociales con leyes y políticas públicas que, sin embargo, en el marco de la crisis permanente y ataduras del país a los designios de los organismos financieros internacionales, siempre terminan vaciados de presupuesto para su aplicación total y efectiva, mientras las caras visibles de esas frustraciones terminan siendo las referentes del movimiento que fueron incorporadas como funcionarias del gobierno. Cuando el movimiento perdió en la calle, perdió su potencia, y ahí quienes ganaron fueron los que vieron después acompañado el futuro de un gobierno ultraderechista que, en su cruzada contra la ideología de género, justifica los recortes de políticas públicas para atender a las víctimas de violencia machista o cumplir los derechos de las mujeres y la diversidad sexual en la corrupción del gobierno anterior, o en sus promesas incumplidas, o en el desastre económico y la miseria generalizada en la que dejaron a la inmensa mayoría del pueblo trabajador. Ambos modelos, aunque sean divergentes en muchos sentidos, tienen como telón de fondo a las mismas ataduras del país con el Fondo Monetario Internacional que nadie cuestiona. Entonces, independientemente de la agenda de la ampliación de derechos que algunos asumen y otros atacan, todos los gobiernos sometidos a una dependencia político-económica a quien, en definitiva, dicta las leyes del ajuste neoliberal. El avance o el retroceso de los derechos se inscribe en este trasfondo común de la economía de un país profundamente dependiente, cada vez más supeditada a los designios de organismos financieros internacionales, razón por la cual pensar en una agenda de ampliación de derechos, aun cuando no sea muy radical, es cada vez más difícil y contradictorio si no se cuestiona este condicionamiento. Solo desde la izquierda planteamos una perspectiva para salir de esta encerrona, empezando por afirmar que, más allá de los derechos que podemos conquistar en las democracias capitalistas, este Estado no puede ser vehículo de nuestra emancipación definitiva. Como decía Simone de Beauvoir, nunca se puede dar por adquiridos definitivamente los derechos porque volverán a ser cuestionados ante la primera crisis política o económica. Por plantear que organizadas y en las calles es como conquistamos cada uno de los derechos que nos propusimos y que la fuerza para darlo vuelta a todo, por estar presente en cada una de estas luchas, siendo parte de la marea en la que las mujeres trabajadoras, y especialmente las más jóvenes, me abrazaron, acompañaron y sostuvieron en cada campaña electoral, con reglas tan desiguales para la izquierda, en cada pelea política dentro del Congreso, siendo minoría en cada debate de los candidatos televisado. Un enorme agradecimiento hecho sostén, cariño, abrigo por cada movilización en la que hubo que enfrentar a los cordones policiales o por cada corrida de tribunal y comisarías para librar manifestaciones de detenidos. Eso no se olvida jamás. En las elecciones presidenciales de 2023 me tocó ser la única candidata de izquierda entre las 5 listas que logramos superar los límites requisitos para participar en los comicios generales. En los debates del equipo de candidato de Javier Milei pidió que no se abordaran los tópicos de derechos humanos ni de género. Todos los demás asumieron su deseo como una orden. Por eso fui la única candidata que le planteó el debate, mencionó la violencia contra las mujeres, la discriminación contra las personas LGBTIQ+, la brecha salarial de género y, recordé, contra los negacionistas, que nuestros detenidos desaparecidos son 30.000 y que fue un genocidio.
Los medios y las redes sociales popularizaron mi adjetivación de Milei cuando dije que no era un león, sino un gatito mimoso del poder político. Pero mujeres de todo el país replicaron aquel fragmento de Milei que enmudeció por un instante cuando me tocó el turno de poder hacer un planteo cara a cara y le expuse con una pregunta retórica. Todos los estudios demuestran que la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres, en Argentina las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario del varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? No sabe, no contesta. Podríamos advertirle repitiendo las palabras de la comunera parisina Louise Michel. Cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que los rodean y se sublevan contra el viejo mundo. Ese día nacerá el nuevo mundo. Las proletarias del proletariado. En realidad, la ultraderecha reaccionaria que encarna Milei no es solo ignorante y machista, sino que además defiende un sistema en el que las brechas salariales, como tantas otras diferencias entre mujeres y varones, no solo se presentan como insalvables, sino que son constitutivas del régimen de explotación. Por un gobierno que promete justicia social dentro del marco de estados capitalistas, ¿puede redistribuir la riqueza en términos más o menos favorables para las clases mayoritarias de manera decisiva o al menos en forma prolongada o estable? Dependerá de la relación de fuerzas que se establezcan en su beneficio. Los explotados, obligando a las clases dominantes a ceder parte de sus cuestiones de ganancia e imponiendo al gobierno la ruptura con los pactos que atan el cumplimiento de pagos de usuarios de la deuda externa, otras formas de expoliación imperialista en los países periféricos. ¿Puede aliviar el trabajo gratuito de cuidados que mayoritariamente realizan las mujeres en sus hogares? Lo mismo, por ejemplo, en condiciones excepcionales, como fueron las creadas en la segunda posguerra, se amplió la cobertura de los servicios públicos, se institucionalizó el salario familiar para los trabajadores varones jefes de familia y hasta se popularizaron los avances tecnológicos aplicados en la fabricación de electrodomésticos que redujeron la cantidad de horas destinadas al trabajo gratuito en los hogares. Lo que no puede hacer el Estado capitalista sin atender contra sí mismo es eliminar la explotación del trabajo asalariado y suprimir radicalmente la privacidad y gratuidad del trabajo de reproducción de esa fuerza laboral. Es decir, es imposible radicalizar la democracia capitalista hasta el límite en que la igualdad política se convierta en verdadera igualdad social y económica. Por el contrario, en este doble rasero encuentra su fundamento, igualdad de los ciudadanos ante la ley, que oculta la desigualdad profunda entre quienes son propietarios de los grandes medios de producción y quienes no son propietarios más de su fuerza de trabajo, que deben venderla a los capitalistas para obtener un salario que les permita garantizar su propia reproducción cotidiana. Y ese trabajo de reproducción cotidiana pues queda a cargo de las mujeres en el ámbito privado, lo que representa un escollo para el desempeño igualitario en el ámbito público. Horas de trabajo gratuito que impiden estar en igualdad de condiciones con los varones para el trabajo asalariado, para el estudio, para el desarrollo de las aficiones, para el ocio, para el autocuidado, para la organización colectiva o para el ejercicio de la política en su más amplio sentido. Las feministas socialistas decimos que el trabajo de cuidado no solo es trabajo, no pago, sino que es consecuencia de la falta de planificación de la economía propia en las sociedades de clase, como el capitalismo. En una charla en la que participé en la Patagonia, se acercaron varias trabajadoras de los comedores populares que se levantaban a decenas de los barrios populares de esa región argentina tan rica en recursos. Las compañeras cocineras trajeron el tema de la alimentación colectiva de los niños y las niñas de esos barrios sumergidos en la pobreza, a escasos minutos de distancia entre los pozos petroleros, que dejan ganancias multimillonarias en las empresas extranjeras que los explotan. Nos preguntamos entonces, si esa respuesta popular solidaria es todo aquello de lo que podemos aspirar para atender el problema del hambre, o tenemos que permitirnos pensar cómo acabar con la obscena desigualdad que se expone a la luz del día. Pero además, en una economía planificada como la que proponemos desde la izquierda, ¿por qué deberíamos ser las mujeres las que resolvamos todas las tareas del cuidado sin salario o condiciones de precarización? En ese camino se reduce la jornada laboral, se podría repartir horas de trabajo entre ocupados y desocupados, acabar con la desocupación, que hoy alcanza millones de personas.
como también con la sobreexplotación de jornadas laborales interminables para alcanzar un salario que permita sobrevivir. ¿Acaso no podría destinarse una parte de esos nuevos puestos a transformar en gran medida el trabajo de cuidados en ocupaciones asalariadas sin distinción de género y en servicios sociales públicos y gratuitos? Una economía planificada democráticamente por el mismo pueblo trabajador podría proponerse la construcción de barrios sustentables con establecimientos que cubran las necesidades básicas de la comunidad, como restaurantes con menú económicos o gratuitos, lavanderías públicas, parques, campos deportivos, clubes, centros culturales de acceso libre y gratuito, centros de cuidado infantil universales, centros de día para personas adultas mayores que ofrecen atención integral a quienes están en situación de dependencia, son apenas algunas de las medidas que podrían exigirse en el camino de la socialización del trabajo doméstico y de cuidados. Tendremos tiempo para imaginar nuevas ocupaciones creativas, placenteras, comunitarias y políticas, incluso para autoorganizarnos colectivamente. Podríamos expandir y explotar nuevas formas de sensibilidad y afecto en el cuidado de otros y otras, liberados del agotamiento personal y la carga económica en las que hoy el capitalismo atrapa todos nuestros vínculos. Sería una base para empezar a eliminar la esclavitud doméstica, como llamaban los viejos bolcheviques de principios del siglo XX en Rusia, que, en los hechos, mantiene persistentemente a las mujeres en la precariedad laboral y bajo los índices de pobreza. Pero no es una solución mágica, es una bandera de lucha que propone la izquierda, porque la reducción de la jornada laboral en estos términos puede hacerse muy popular entre las trabajadoras y los que hoy no tienen empleo y pelean por la supervivencia de sus familias, pero requieren de una gran determinación para luchar por ella, colectivamente, con independencia del poder político e instituciones del Estado capitalista. Como alguna vez escribimos con mi compañera Andrea Dratri, en la transición a una sociedad socialista, las siguientes generaciones, y liberadas de esa doble jornada no remunerada y habiendo conquistado la reducción al mínimo del tiempo de trabajo, podrían encontrar nuevas definiciones para el amor que no están atadas al sacrificio silencioso, la labor invisible, la entrega incondicional que hoy oprime a la mitad de la humanidad. Hago mías las palabras del revolucionario León Trotsky cuando escribió: si en realidad queremos transformar las condiciones de vida, debemos aprender a mirarlas a través de los ojos de las mujeres. Queremos el pan, pero también las rosas. ¿Quiénes mueven al mundo? En noviembre de 2001, apenas un mes antes de que viviéramos la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, la contratapa del diario de Página 12, del escritor Osvaldo Bayer, publicaba: una fábrica hermosa, productos de cerámicas nobles en plena marcha, gente feliz en el paisaje, feliz. La fábrica Sanón, y de pronto alguien dicta que hay que cerrar el establecimiento. Y comienza el drama. Nadie se quiere meter, los políticos responsables de la democracia y la administración miran hacia otro lado y hablan de problemas financieros. Los patrones organizados en los clubes de industria ponen cara de especializados y dicen en voz baja: hay problemas, la iglesia reza la misa, los medios hablan en caso como si se tratara de algo que ocurre en los arrabales de un país no descubierto, todos Pilatos globalizados. Todos se lavaban las manos. Hermosas palabras de este gran historiador de nuestra clase obrera en la Patagonia, al sur del sur. Obreros en la mayoría en la fábrica porcelanato de América Latina iniciaban cuando el empresario, el gobierno y los jueces se lavaron las manos. Una experiencia de gestión obrera. Con otras y otros, por entonces jóvenes abogados, tuvimos el privilegio de acompañarlos. En medio de la crisis que sacudió el país para ese entonces, las fábricas, donde los obreros y las obreras asumieron la producción bajo su propio control, construyeron un movimiento muy extendido a nivel nacional que incluso alcanzó la repercusión internacional. Así como la textil Bruckmann en la ciudad de Buenos Aires, donde también fue abogada de las costureras, y en otras empresas del país, en Sanón los obreros cometían la desobediencia más imperdonable para el sistema capitalista. Cuestionaban la propiedad privada de una fábrica en la que trabajaban más de 400 operarios. Nuestro deber como abogados era buscar los artilugios y argumentos necesarios para defender aquella legítima decisión colectiva, cubriéndola con la máxima legalidad posible. Hacía poco que me había recibido, no tenía aún 30 años, pero yo ya vivía una de las experiencias más apasionantes que, como abogada y militante, podía imaginar. Todo lo que habíamos estudiado, todo aquello que habíamos sumado en la militancia en la izquierda, había que ponerlo en juego. Mi amigo Raúl Godoy, obrero de la fábrica y uno de los destacados referentes de este proceso de lucha, nos repetía siempre al equipo de abogados:
A ustedes les toca trabajar detrás de las líneas del enemigo, y eso nos llenaba de orgullo. Rápidamente se acumulaban causas laborales, pero también penales y el expediente de una quiebra multimillonaria en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Es lo que los mismos empresarios que habían montado en planta modelo Neuquén, gracias a los beneficios que obtuvieron durante la dictadura militar, y luego bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem, habían fugado millones de ganancias a las Islas Caimán en el paraíso fiscal que estaba de moda en aquellos años, parásitos nunca mejor dicho. En ese momento fueron muchos los empresarios que decidieron socializar sus pérdidas descargándolas sobre las espaldas de quienes habían generado hasta entonces con mucho esfuerzo sus riquezas privadas, pero muy pronto Sanón, bajo el control obrero, fue un ejemplo de los trabajadores y trabajadoras de los lugares muy distantes, desde Estados Unidos hasta Grecia, que conmovió también a los intelectuales, cineastas y artistas que solidarizaron con su lucha. Los trabajadores abrieron Sanón en la comunidad a través de la donación de revestimientos cerámicos a las escuelas y hospitales de la zona, que luego retribuyeron con su solidaridad cuando los obreros enfrentaron intentos de desalojo por parte de la justicia. El playón de la fábrica se llenó en numerosas ocasiones de miles de jóvenes patagónicos, también de otras regiones del país, e incluso Chile, que viajaba muchas horas para poder asistir a los recitales que bandas de rock y otros artistas nacionales e internacionales brindaban en apoyo de la gestión obrera. Por allí pasaron, entre otros grupos musicales, solistas argentinos como Versuit Vergara, La Renga, Ataque 77, León Gieco, Rata Blanca, Rally Barrio Nuevo, Todos Tus Muertos, Arbolito, La Delio Valdés, también los internacionales Escape y Manu Chao, uno de los recitales multitudinarios que encontró a las abogadas y abogados en el escenario abrazados con Lolín Rigoni e Inés Raggi, madre de Plaza de Mayo, de Neuquén y Alto Valle, cantando el vals del obrero mientras abajo estallaba el pogo. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletariado, con orgullo yo te canto esta canción, somos la revolución. El público hacía flamear la Wenfouye, la bandera del pueblo mapuche, dando a nuestra la fuente de la unidad de las ceramistas habían tejido con los pueblos originarios de la región, tan castigado por el Estado, los gobiernos y las grandes empresas que ocupaban sus tierras y expolian sus riquezas. Pasan los años y ante cada crisis, Sanón vuelve a revalorizarse como ejemplo de organización, resistencia y lucha. Las lecciones así aprendidas se transmiten de boca en boca a través de las generaciones obreras. Por eso, más de 10 años después de aquella gesta, los obreros gráficos de una gran empresa multinacional en el cordón industrial que rodea la ciudad de Buenos Aires siguieron sus pasos. También acompañó aquel proceso de recuperación desde los inicios de 2014. Se trata de la ex Dona Ley, actual Madigraf, como la bautizaron sus propios trabajadores en asamblea. Entre muchas experiencias que hemos vivido en Madigraf, quiero destacar la forma en la que la comisión de mujeres, conformada por las madres, hijas y compañeras de vida de los trabajadores, muchas de las cuales ingresaron a la fábrica como obreras gráficas cuando se encontraban bajo control, con nuestras compañeras de Pan y Rosas impulsamos y acompañamos la iniciativa, que también es un ejemplo para todo el movimiento obrero. Además, en plena pandemia de coronavirus, los trabajadores y trabajadoras decidieron reconvertir la producción para atender las necesidades sociales más acuciantes. Por un tiempo dejaron a un lado la producción de revistas y otros impresos que se dedicaron a hacer máscaras y gel sanitizante. También iniciaron gestiones que acompañé como abogada en la fábrica para conseguir máquina de China que imprime bolsas de papel cuando propusieron aportar en la medida de sus posibilidades a la reducción del uso de plástico para el cuidado ambiental. Son esas las cosas que ocurren en la clase obrera cuando tiene posibilidad de planificar la producción democráticamente. En Sanón, los obreros ceramistas fueron pioneros. No hubo otra demostración más cabal de lo que lo sostenemos los marxistas y cualquier con algo de sensatez. Las fábricas sin empresarios funcionan, sin obreros no. Por eso, aquella fábrica de porcelanato que lleva el nombre de sus propietarios por decisión de sus trabajadores pasó a denominarse FASINPAT, acrónimo que surgió de Fábrica Sin Patrones. Una clase para mover el mundo y asaltar el cielo. La clase trabajadora no solo hace funcionar las fábricas como Sanón, hace mover al mundo. Quienes no son trabajadores y trabajadoras lo producen todo,
lo almacenan, lo transportan, lo distribuyen, lo cultivan y lo cosechan, garantizan las comunicaciones, limpian las casas, las empresas, las ciudades, educan, cuidan de nuestra salud, construyen herramientas, máquinas, edificios, aviones y satélites. Parece una perogrullada, pero durante los años dorados del triunfalismo capitalista nos quisieron convencer de que la clase trabajadora había dejado de existir. Pero el fin de la historia y su corolario de el fin de la clase obrera tuvieron por propio final, dejando en offside a tantos prematuros sepultureros del proletariado. Paradójicamente, la ofensiva neoliberal contra el trabajo y los trabajadores amplió cuantitativamente la clase obrera y dio por tierra todas esas conjeturas que presagiaban su desaparición. La penetración capitalista en los países del sudeste asiático, que forjó nuevos proletariados de grandes centros urbanos, así como la incorporación del mercado mundial de la inconmensurable clase trabajadora de China, duplicaron numéricamente la fuerza laboral del servicio del capital. El desarrollo de los servicios, la logística, el transporte también aumentaron cuantitativamente las filas obreras que anteriormente se contabilizaban preponderantemente en la industria. El neoliberalismo dejó de ser un nuevo sistema social en el que la producción de las mercancías podría independizarse de la explotación del trabajo, fue más bien una ofensiva del capitalismo para restaurar su orden de explotación, liquidando conquistas sociales históricas y fomentando el enfrentamiento entre los explotados. Esa reacción burguesa fue la respuesta al hecho de que su dominio había sido desafiado una vez más desde fines de los años 60 y hasta comienzos de los años 80 por la lucha de clases. Las clases dominantes se propusieron de esta manera restablecer el orden alterado por la crisis, las guerras y las revoluciones que surcaron estas décadas, y para ello contaron con la complicidad mayoritaria de las direcciones de las organizaciones de la clase trabajadora, que entregaron derechos, apoyaron reformas laborales regresivas y no llamaron a luchar para enfrentar estas transformaciones estructurales. Una verdadera tragedia para la clase que, con su esfuerzo, había creado sus propias organizaciones durante los siglos para defenderse de la valoración capitalista y que se encontró de pronto con que esas mismas organizaciones que debían defender sus intereses cambiaban de bando. Este fue el derrotero no solo de los grandes sindicatos, sino también de las organizaciones políticas de la clase trabajadora había creado en los siglos XIX y XX, los partidos socialistas y comunistas. Claro que la embestida capitalista tuvo sus consecuencias también en las transformaciones de la fisonomía de esta clase, la fragmentación entre ocupados y desocupados, la enorme precarización de las distintas variantes, las divisiones abusadas entre trabajadores nativos e inmigrantes, la creciente feminización de la fuerza laboral, la deslocalización, etc. Además de las fábricas bajo control obrero, en estos años acompañé infinidad de luchas de las clases trabajadoras por unir sus fuerzas entre efectivos y contratados para recuperar sus sindicatos de las manos de las direcciones burocráticas, por el derecho de los sectores combativos a no ser impugnados en las elecciones sindicales, por conseguir frenar y retrotraer los despidos organizados en las empresas, así como también porque después la patronal cumpliera con los fallos judiciales de reinstalación cuando logramos darle vuelta a sus decisiones en los tribunales. Son infinidad de recuerdos sobre grandes y poderosos enemigos como las multinacionales PepsiCo, Shell, Fresenius, Kraft, Mondelez, Fiat y Beko, pero también sobre grandes combates de nuestra clase trabajadora que tuve la suerte de compartir como abogada, pero sobre todo como compañera. Quiero detenerme solo en uno de ellos, aunque ampliamente conocido porque logramos sentar la jurisprudencia. Se trata del caso Balaguer contra PepsiCo. Catalina Balaguer se hizo cargo de la defensa de sus compañeras contratadas, a quienes la multinacional había dejado en la calle. La patronal había suspendido a la delegada en la planta para encabezar la lucha contra los despidos y Katy Balaguer decidió ocupar el lugar, aunque no contaba con los fueros gremiales. Pero alegamos que se trataba de discriminación contra una delegada de hecho, y no solo le ganamos el juicio a PepsiCo, sino que además conseguimos que, en vez de indemnizarla, la reinstalaran en la fábrica, y se convirtió así en el caso testigo que se estudia en las facultades de Derecho de todo el país. Como la fábrica no cumplía con la sentencia, exigimos ir hasta allí con una delegación del juzgado para que Balaguer volviera efectivamente a su puesto de trabajo. Entramos en la imponente planta de la fábrica de papas fritas más vendidas del país y un obrero se acercó y me agradeció emocionado. Entre lágrimas me explicó que hasta el momento jamás había visto una reinstalación. Acá nunca vuelve nadie.
Con su fuerza de lucha y la decisión de poner en nuestro conocimiento jurídico a su servicio, le hicimos un cierto daño al neoliberalismo. Fue necesario que pasaran muchos años hasta que el gobierno de Milei, en representación directa con las grandes corporaciones, consiguiera aprobar la ley Bases, comprando senadores y reprimiendo fuertemente afuera en el Congreso. Entre otras cosas, esa ley plantea que las patronales ya no se verán obligadas a reinstalar en sus lugares de trabajo a quienes hayan conseguido judicialmente retroceder el despido discriminatorio. La dictadura patronal no entiende de democracia y las clases dominantes, aunque deban esperar muchos años, nunca olvidan una afrenta a su dominio y consideran inamovible. Pero a pesar de que el neoliberalismo, la clase trabajadora, sigue existiendo y además el socialismo es socialmente mayoritaria. Su posición, no solo en la producción, sino también en los servicios y en la circulación de las mercancías, es la clave para el funcionamiento de la sociedad. Por si a alguien aún le cabía alguna duda de esto, la pandemia del coronavirus no hizo más que demostrarlo categóricamente ante los ojos de millones de seres humanos. Si no hubiera habido obreras fabricando barbijos en los grandes conglomerados textiles de Asia o en los obreros portuarios de todos los mares, hubiera paralizado la descarga de contenedores en casi todo el mundo, habrían escaseado las mascarillas para la protección de patógenos. La clase trabajadora internacional tiene la capacidad potencial de frenar la industria, el transporte y los servicios esenciales para la reproducción de la vida, es decir, de paralizar eventualmente el funcionamiento de la sociedad y con ello la acumulación de ganancias de los capitalistas. Pero decimos que ese poder es potencial porque no es automático ni ontológico. Las transformaciones de la clase trabajadora provocadas por la derrota que asentó el neoliberalismo también explican en cierto modo que aún en los procesos de lucha, resistencia, levantamiento y revueltas a los que asistimos en los últimos años, éstas no intervienen de manera cohesionada y desplegando todo su poder de fuego. Más bien lo hacen de forma automatizada con trabajadoras y trabajadores participando en su carácter de ciudadano. Convocados por los movimientos feministas, antirracistas, ambientalistas, etc. En estos movimientos actúan tendencias que pujan por imponer sus diversas orientaciones políticas. Por un lado, quienes proponen algunos cambios, algunas mejoras, ampliar derechos, pero sin cuestionar de raíz el sistema en el que vivimos, y por otro lado, quienes planteamos un enfrentamiento y ruptura más radical del Estado capitalista. Precisamente los estados vienen desarrollando una activa intervención de los movimientos con el propósito de evitar que avancen en su radicalidad y pongan en jaque el sistema capitalista, aunque no pudieron impedir los levantamientos, las luchas y las revueltas. ¿Por qué habría de poner en jaque el sistema capitalista y sentar las bases de un nuevo orden social? Porque esta verdadera catástrofe humanitaria en la que parece que estamos viviendo casi cotidianamente es provocada por las crisis económicas que los capitalistas descargan sobre la población, por las guerras, las explotaciones y las consecuencias del cambio climático que, como sabemos, no tiene nada de natural e ineludible, porque al hambre, las contiendas bélicas, los genocidios, los desastres ambientales, se le entrelazan otras agresiones, adversidades y aprobios para grandes sectores de la humanidad, originados en la discriminación, la desigualdad y la violencia del racismo, del machismo, del odio contra la diversidad sexual, y vamos a resignarnos a que todo eso sea inevitable.